paso a presentar directamente a Marina. Marina es arqueóloga por la Universidad Autónoma de Madrid y se ha dedicado sobre todo a la relación al tema de la memoria histórica, es decir, cómo podemos aportar, cómo podemos conciliar o conjuntar las memorias, es decir, a través de las fuentes orales de la gente que vivió aquellos acontecimientos durante el franquismo o la guerra civil, cómo podemos conjuntarlo, cotejarlo con la ciencia, ¿no? Y en este sentido, el conocimiento histórico y el conocimiento aportado a través de la arqueología. Tiene dos trabajos que están disponibles en Internet, que los podéis consultar, que son Retazos de nuestra historia, es una guía divulgativa sobre Piñueca Argandullas, y luego también su segunda obra que quiero presentar aquí es un estudio preliminar de una posible fosa civil de la guerra civil en Madarcos, que es un pueblo que está más o menos como 8 kilómetros de aquí. Marina estuvo trabajando, digamos, en esa fosa bajo la dirección del catedrático Ángel Fuentes de la Universidad Autónoma de Madrid. Y ya no me extiendo más, Marina, tuya es la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por presentarme. Gracias a la asociación Los Barracones, gracias al Ayuntamiento de Buitrago por permitirnos hacer unas jornadas como estas, y también gracias a todos los que habéis asistido, por supuesto. Bueno, podría haberos hablado de otras cosas también relacionadas con la memoria histórica, como las entrevistas que he realizado o los trabajos sobre las fosas comunes, pero he decidido traer un trabajo sobre el paisaje, pero bueno, es un paisaje de memoria al final, como hemos dicho en las intervenciones de antes. Y esto es porque es un poco el resumen de la guía que os estaba diciendo Fernando y que está abajo, la de Retazos de nuestra historia, porque es cuando realmente yo he descubierto el valor de la Sierra Norte, el valor histórico que tiene la Sierra Norte. El año pasado, de 2019 a 2020, trabajé con el Ayuntamiento de Piñueca Argandullas, de mi pueblo, haciendo, como os decíamos, esta guía de retazos de nuestra historia. Así que, bueno, vamos a hacer un resumen rápido, porque quiero que hagáis este viaje que hice yo, con el que descubrí el valor de la Sierra Norte. Y no os asustéis porque vamos a ir a la prehistoria, pero va a ser rápido. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es deshacernos un poco de esos límites políticos y artificiales que hemos aprendido todos, ¿no? De lo que es Madrid, porque al final es todo, como os decía, artificial. Y quiero que nos centremos en los límites reales, en los límites físicos y geográficos. Por un lado tenéis ahí remarcado en amarillo más o menos lo que sería la Sierra del Guadarrama, que estaría creando como una especie de muro, una dificultad para entrar por el oeste a Madrid, y esta colinda al final con el Paso de Somosierra, que es, como dice el nombre, Paso de Somosierra. Entonces, este paso se abre a un valle, al valle del Lozoya, como todos conocemos, que lo marco aquí en verde, que la acidez del terreno, los bosques que hay de robles, luego los que se han plantado de pinos, pero bueno, naturalmente de robles, el valle, la acidez, que, como os decía, del terreno, ha hecho que toda esta zona tenga que ser destinada a una explotación muy concreta, que es la de la ganadería. Al principio era ganadería lanar y trashumante, y con el tiempo, luego lo veremos cuándo y por qué, se hace ganadería de vacuno. Pero sí que es importante porque se la conoce popularmente como la Sierra Pobre, que es algo que a los que somos de aquí pues no nos gusta mucho mencionar, pero es así, y es porque no se podía cultivar. Estas tierras son bastante infértiles, no dan para mucho, y entonces, bueno, pero vamos a quedarnos con esta idea de que es una zona de paso, que se abre a un valle donde hay agua. Y con todo esto nos vamos a ir a la prehistoria. Durante la prehistoria, simplemente muy rápidamente, os he remarcado aquí los lugares donde se han encontrado algunos hallazgos. Por ejemplo, por la zona de Redueña, Torrelaguna, Pinilla del Valle, que todos lo conocemos, que es lo más importante, Calvero de la Higuera, Tamajón, Patones, Cerro Picazuelo, aquí en Buitrago, e incluso en Piñuecar. Algunos hallazgos son más importantes, otros menos, algunos son de pinturas rupestres,
otros son en superficie, de restos paleolíticos, pero bueno, esto ya nos está indicando que incluso en la prehistoria, ya en el paleolítico, todo esto era una zona de paso, que es lo que quiero resaltar aquí hoy, que el paisaje, como decía el título, está casi intacto, ¿no? Luego, en la Edad del Hierro, también encontramos algunos hallazgos, sobre todo en la zona del Espartal y la dehesa de la Oliva, por la zona de Patones, todo eso. Hay por más sitios, pero voy a destacar algunos. Y llegamos a época romana, que es bastante más complejo, es un tema un poco que hay que coger con pinzas, porque, bueno, no se han encontrado restos como tal de asentamientos romanos, de población estable en toda esta zona. Pero no quiere decir que esto estuviese despoblado. Hay teorías que indican que podría pasar algunas de las vías más importantes romanas por esta zona. De hecho, hay quien ha datado la muralla de Buitrago y se cree que podría ser de época romana, pero todo esto, como os digo, hay que cogerlo con pinzas porque no está muy demostrado. Pero sí que es verdad que hay quien también asocia Buitrago al antiguo término Litabrum, que no se sabe exactamente dónde está, pero podría estar por aquí. Por aquí lo he marcado, no sé si se ve ahí en rojo, que podría ser Litabrum, conquistado por los romanos, o incluso a Britabli, que es otra población de época romana mencionada en la historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla. Entonces, más allá de si esto es real o no, seguimos insistiendo en esta idea de que simplemente porque no haya hallazgos arqueológicos, igual es que no los hemos buscado, porque tampoco es que se destine mucho dinero a esto, pues podría ser una zona de paso, igual que lo ha sido, sí que está demostrado que lo fue la prehistoria y lo ha continuado siendo. Y bueno, ahora ya sí vamos entrando en materia cada vez más compleja, porque la Edad Media, como todos sabemos, en esta zona es muy importante. Y empezando por los visigodos. Bueno, creo que todos conocemos un montón de pueblos por la zona que tienen hallazgos visigodos, ya sean necrópolis o a lo mejor iglesias. Pero quiero destacar algunos como la Cabrera o el Berrueco, ¿no? Que todos lo tenemos aquí muy cerquita. Entonces, ahora ya sí que empezamos a entrar en un poblamiento que, aunque disperso y algo inestable todavía, ahora ya sí está mucho más generalizado en toda esta zona del Valle del Lozoya. Pero realmente lo único que está demostrado es que la primera vez que se menciona Buitrago es en el siglo XI, en el 1076, con el Fuero de Sepúlveda. En el Fuero de Sepúlveda es donde se menciona por primera vez Buitrago del Lozoya. Y bueno, pues Buitrago pertenecería, igual que el resto del Valle del Lozoya, a las Extremaduras, que aquí las vemos, y en concreto a la Extremadura castellana. Tengo ahí marcado dónde estaría Buitrago. Quiero que nos quedemos con la idea de poblaciones que son trashumantes, sobre todo de pastores, y población mixta. Por un lado tendríamos población, pues a lo mejor de origen bereber, de cuando la conquista islámica, que se quedan aquí de forma residual, y luego también población que mandan desde Segovia y Soria para repoblar toda esta zona. Como digo, no me quiero meter en este berenjenal porque se llama las Extremaduras, se supone que es una zona despoblada, pero no hay hallazgos arqueológicos que confirmen ni desmientan que es una zona despoblada, entonces hay que cogerlo con pinzas. Pero un poco esa es la idea general con la que nos quedamos. Por aquí es por donde pasan las cañadas reales segoviana y soriana, que creo que lo sabréis, y entonces es que es perfecto para hacernos una idea de ese ir y venir de gentes que estacionalmente podrían crear los primeros asentamientos que se convertirían posteriormente en los pueblos que conocemos hoy día. Y ahora sí, pasaríamos a los siglos XVII, XVIII. Antes se había hablado por aquí de la batalla de Somosierra, voy a dar algunas pinceladas sobre ella. En los siglos XVII y XVIII, antes de que llegue Napoleón,
tenemos una zona que ha heredado una herencia medieval, ¿no? De explotación comunal de bienes, por ejemplo, tala de maderas de los bosques de robles que mencionábamos antes, que incluso hoy se hace, el aprovechamiento de la reguera, que es tan importante incluso hoy día para estos pueblos, que eso también es importante que lo tengamos en cuenta porque también se está perdiendo. Entonces, bueno, son una serie de explotaciones comunales heredadas de esta tradición medieval y seguimos estando bastante aislados de grandes núcleos aquí en el Valle del Lozoya. Y cuando llega 1808, como decíamos antes, pues llegan las tropas de Napoleón y es muy importante esto porque es lo que decíamos antes, poco se recuerda simplemente con una placa en Somosierra, pero sí que es verdad que llegó un contingente del ejército francés muy grande, avanzaban hacia Madrid y cuando se da la derrota de Bailén, que todos la conocemos, es cuando se asustan y deciden retroceder. Y en ese retroceso hacia el norte de nuevo es cuando empiezan a quemar los prados, a robar el ganado, a violar mujeres y es en este momento cuando se hace una gran catástrofe. Y el mismo Napoleón se personifica en Somosierra y es cuando llega también la caballería polaca y demás para poner orden, entre comillas, y es cuando se da la famosa batalla de Somosierra. Entonces, todo esto es importante porque nos deja un panorama muy desolado y entra la caída del antiguo régimen, que bueno, no voy a entrar mucho en eso, pero es muy importante para la Sierra Norte porque dejamos de ver ese valle que decíamos abierto, tan importante para la transhumancia y para dejar al ganado lanar ir por donde quisiera, y se empiezan a hacer límites artificiales, ya no solo a nivel municipal, que se empiezan a acotar un poco los pueblos como los conocemos hoy, sino que las propias gentes de los pueblos empiezan a, por ese cambio del feudalismo de grandes terrenos a acotar los terrenos, empiezan a hacer las vallas que conocemos hoy día de piedra. Y entonces esto hace que se pase del ganado lanar, que antes podía pastar a sus anchas, al ganado bovino, más controlado en los prados. Y así llegamos a la industrialización con Isabel II, que en España la industrialización no se percibe hasta ya bien entrado el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, pero en la zona rural que nos ocupa continuará siendo bastante rural, no llegará, porque lo importante que quiero resaltar aquí para que veáis por qué seguimos siendo considerados la Sierra Pobre, y es que ya en Isabel II decide hacer, por ejemplo, algunas de las primeras líneas ferroviarias que comunican Madrid con la Sierra del Guadarrama, y en esas seguimos, que claro, imaginaos un momento en el que además no hay coches como ahora, no hay las carreteras que tenemos ahora, entonces todo el público que podía surgir pues, para conocer zonas fuera de la ciudad cogían el tren y iban a estas zonas circundantes, pero no al Valle del Lozoya. Y además, es muy paradójico, pero cuando se crea el canal de Isabel II, que coge el agua, se abastece del río Lozoya, del agua del Lozoya, y se crea el Pontón de la Oliva en 1851, pero no será hasta los años 80 del siglo XX cuando algunos de los pueblos de aquí de la Sierra tengan agua. O sea, tenemos el agua al lado y se está abasteciendo a la ciudad de Madrid, pero no a los pueblos de aquí de la zona. No tendríamos suministros. Y luego, con la dictadura de Primo de Rivera, cuando se empieza a hacer el tren, que por ese tren estamos aquí, cuando se aprueba el plan de Guadalhorce en el 26 y se prevé la construcción de varias líneas férreas y la creación de una red radial de ferrocarriles, entre ellas la línea Madrid-Burgos que todos conocemos, pues igual sí, se tendrá varias veces, en lo que me quiero parar aquí antes de entrar en guerra civil, que es lo que más nos interesa hoy.
es insistir en que sí, una línea férrea, Madrid, Burgos, pero realmente ¿qué nos aportaba eso en el Valle del Lozoya? Seguía aislándonos porque sin nada que comunique con alguno de los pueblos que hay aquí, pues seguimos en las mismas por mucho que pase el tren. Incluso traerá más mal que bien porque, como sabemos, durante la dictadura entre 1941 y 1957, Franco escoge esta vía precisamente para el empleo sistemático de mano de obra de presos políticos de la dictadura. Entre ellos 8 destacamentos y entre ellos el de los barracones que conocemos bien. Así que todas estas innovaciones hicieron más mal que bien a la Sierra Norte, porque además a esta gente se le está haciendo un maltrato, por llamarlo de alguna forma, en varias direcciones. No solo que estén encarcelados y se les esté haciendo trabajos forzados, sino que las familias también están siendo castigadas de distintas formas y la población que convive con ellos en los pueblos de al lado también les marginan, o sea que es un maltrato bien sistematizado y planeado. Y bueno, volviendo un poco para atrás, Primo de Rivera, tal, y llegamos a la Guerra Civil. Quiero que recordemos ese primer mapa para que veamos cómo quiero hilar esta conferencia, ya estamos acabando. Ahora ya sí llegamos a ese primer mapa que os enseñaba de los límites físicos de todo Madrid, que es la Sierra del Guadarrama y el Paso de Somosierra. Pues bien, tenemos al norte las columnas del Ejército del Norte, que eran 3 y dirigidas las 3 por el general Mola, y están Pamplona, Valladolid y Burgos, y son los que tienen que entrar por el norte, hacia Madrid. Y desde el sur, pues bueno, Franco con el Ejército de África. ¿Por qué Madrid? Madrid era la capital política, la sede del gobierno y, por tanto, si controlas Madrid, controlas el poder político, el económico y tienes un punto estratégico y militar. ¿Y cuál es la mejor forma de entrar a Madrid? Pues por el norte, claro, pues todos lo sabemos. La mejor forma, recordamos, que es el Paso de Somosierra. Pero es que hay un punto importante más, y son esas presas que hemos mencionado que ya hizo Isabel II en 1851, el Pontón de la Oliva. Es cierto que algunas que se han mencionado antes se hacen con posterioridad, con presos políticos o se mejoran, pero el Pontón de la Oliva ya estaba hecho. Pues será un punto clave porque abastece de agua, y no solo de agua, sino que también de luz al barrio de Salamanca de Madrid. Por tanto, si controlas el Pontón de la Oliva o el embalse Puentes Viejas, si controlas esto, aíslas a la ciudad de Madrid, que era el objetivo. Y así lo hace el Ejército de Mola, como decíamos antes, las 3 columnas llegan hasta Puentes Viejas y lo toman el día 27 de agosto, creo, si no recuerdo mal. Pero bueno, poco les durará porque unas horas después y para el día 28, según los periódicos el día 28, la columna de Rosal recupera este embalse. Y eso lo que hace, os he traído un mapa, es un poco esquemático, es de cuando hice los trabajos para Piño-Cardandullas, por eso solo sale marcado Piño-Cardandullas, pero en realidad prosigue la línea y al lado, justo ahí al lado, tendríamos el Frente del Agua, que creo que lo conoceréis. Entonces sería esta zona y hacia allí el Frente del Agua, que está bastante más estudiado y bastante más musealizado. Entonces la línea fue avanzando y este día que os decía, entre el día 27 y 28, cuando por fin se recupera el embalse, es cuando se frenan las líneas de frente. Sin el embalse no podían proseguir, se frenan. Tanto la de los sublevados como las republicanas se quedan las líneas, se crea lo que se conoce como el parapeto de la muerte, que es toda esa zona en gris entre la línea azul y morada, el parapeto de la muerte, y de ahí pues no avanzaremos. Se cree que, de hecho, las construcciones militares que hay en toda esta zona, que son esas que salen marcadas, se hacen a partir del año 37 o avanzado el 36, que es cuando se frenan, porque claro, si tú vas avanzando no necesitas construir líneas ni defensivas ni de ataque.
Entonces, como están ahí frenadas, es cuando se empiezan a construir todos estos fortines y ahí los tenemos, medio olvidados. Sí que es cierto que el Frente del Agua se ha musealizado, se han hecho trabajos de excavación, pero todo esto está allí. Hay un turismo muy característico que todos conocemos, de senderismo por la Sierra Norte, que está genial, que hay gente que se conoce al dedillo la Sierra Norte, pero creo que necesitamos también algo más sistematizado desde la Comunidad de Madrid o desde el Estado o lo que quieran, pero algo que invierta dinero en musealizar toda esta zona y darla a conocer, no solo porque ustedes tengan un interés personal de investigar e ir a verlo, sino porque haya un interés desde el gobierno y desde las fuerzas políticas de invertir dinero en divulgar al final también, que era de lo que hablábamos antes, ¿no? Y bueno, pues vamos llegando a la posguerra, que quiero decir que, como todos sabréis, es muy dura en la Sierra Norte. Hemos adelantado antes que hasta los años 80 pues, no había agua corriente en muchos de los pueblos. Y bueno, pues el haber sido línea de frente durante tantos años ha generado bastantes estragos y bastantes destrozos que se intentan solucionar con... bueno, también empieza a haber recriminaciones hacia ciertas personas, dependiendo de en qué bando hayan estado durante esa guerra, y los destrozos físicos de los pueblos. Entonces, con todo esto es cuando se empiezan a crear con presos soluciones, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, sí, todos conocemos regiones devastadas, el ferrocarril, las presas de agua, todo esto se hace con fuerza, con mano de obra de presos políticos. Entonces, bueno, es un avance, pero ¿en qué dirección, no? Y bueno, la sierra sigue siendo un lugar algo aislado, bastante aislado, porque yo diría que incluso hoy es complicado si vives en la sierra, o sea, yo misma viviendo en la sierra, que amigos de Madrid vengan a verte, o sea, imaginaos en los años 50, 60, y ya para los 70, 80, la metrópoli sí que empieza a ejercer cierta presión hacia las zonas circundantes y es cuando se empiezan a hacer pues, las famosas urbanizaciones, pero más en la Sierra de Guadarrama. Aquí seguimos estando, pues eso, con difícil accesibilidad o complicada. Y bueno, sí que se empieza a notar hacia los años 70, 80, no sé si aquí alguien eso ya sí que nos lo podrá contar porque haya vivido un poco esto, que es cuando empiezan a crearse esas segundas residencias y ya sí que se empieza a notar. Y entonces creo que algo que se sigue notando hoy, por lo menos yo cuando vinimos a vivir aquí, mi familia y yo, en 2008, lo seguía notando y es esa dualidad que hay entre la población de fin de semana, que viene por ocio, más recreativo, y la población que vive aquí, que sigue heredando ciertas tradiciones, incluso de las que hemos mencionado, de la Edad Media. Siguen utilizando la reguera, las festividades cristianas siguen siendo las mismas que en la Edad Media, y os lo puedo decir porque en la guía de retazos de nuestra historia que hemos hecho el seguimiento, siguen siendo las mismas. Y bueno, sí que se nota esa dualidad. Entonces, no sé, yo me pregunto si esa economía rural está en crisis, ¿no? Y para que esto quede como redondo, quiero decir que es verdad que perviven todavía algunos usos y aprovechamientos tradicionales del terreno, que para mí eso también es memoria histórica, porque para recuperarla y guardarla, archivarla en la guía esta, hemos tenido que hacer mucha historia oral y trabajar mucho con la población local. Entonces, es cierto que se están perdiendo y que igual la clave no es resistirse al cambio, sino transmitir a las siguientes generaciones pues la importancia de estos hechos y que aunque no se puedan seguir haciendo porque llegan innovaciones, llegan cambios y es imposible evitar eso, sí que se valore, porque creo que si se valora, si se musealiza, si se transmite, si se tiene aprecio a la zona y a las tradiciones, no se tienen por qué perder, no se van a usar como siempre, no tiene por qué haber un olvido. Y bueno,
También he señalado aquí varias cosas que podéis leer, pero creo que es más importante que cierre diciendo que es verdad que quiero romper una lanza también en favor de mi generación y de las que van después, porque también trabajamos por la memoria histórica. También nos es muy complicado porque cada vez tenemos menos personas a las que acudir a preguntar, menos personas que nos donen su historia oral, y se nos va complicando cada vez más. Somos los nietos de la guerra civil y cada vez es más complicado, pero no se nos olvida luchar por ello, tanto yo como mis compañeros, ¿no? Tengo un montón de compañeros en el laboratorio y conozco de otros equipos que trabajan en fosas comunes. El cementerio de Uclés, que estábamos mencionando antes, lo ha excavado gente de mi universidad, mis compañeros, y lo hemos investigado en el laboratorio durante mucho tiempo. Intentamos recuperar la historia oral, las tradiciones. O sea, también hay una preocupación desde nuestra generación y creo que lo importante es seguir dándole valor a toda esta zona y un poco de esperanza. Y quería terminar con una frase, que es que incluso en los momentos más difíciles el campo no ha dejado de trabajar. Lo hemos visto incluso en la pandemia este mismo año, o sea, es algo muy actual. El campo ha tenido que seguir trabajando. La vida rural ha continuado pese a las guerras, a las epidemias, porque también ha habido muchas epidemias de peste, y todos dependemos de él, queramos o no. Entonces, bueno, un claro ejemplo ha sido este año, pero ha sido a lo largo de toda la historia y no podemos solo olvidarnos de los que han permanecido, ¿no?, en tierras serranas pese a las dificultades de vivir en una zona tan dura. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias.